Hola, ¿qué tal? Nos vemos en nuestra última sesión que vamos a tener respecto al tema de control de operaciones. En esta sesión ya estaremos totalmente involucrados, ya sabemos la parte de planeación, ya sabemos la parte de control, ya vamos incluyendo todas esas características que de alguna manera vamos inmiscuyendo dentro de nuestro proceso. Sin duda ya todo esto ya va teniendo un final feliz en la parte de control de operaciones. Sin embargo, hay otras características que debemos de estar regulando dentro de nuestro proceso y dentro de nuestro módulo de dirección básica vamos a estar vinculando todas esas características. Por una parte vamos a estar viendo que nuestro proceso se va a ir totalmente vinculando a las características que hoy en día estamos definiendo. Como lo vimos en la sesión anterior, estuvimos viendo ya la parte de control estadístico de proceso y ahora vamos a ver ya la parte de lo que es la certificación y clasificación de nuestros proveedores. Ya vamos a esa parte externa, ya vamos a esa parte que nosotros tenemos que tener totalmente allegada a nuestro mismo proceso. Vamos a ver nuestra lámina, la parte de certificación de proveedores, en donde vemos la clasificación de los proveedores. Primero, la clasificación de los proveedores hay que hacerla por medio de la calidad, indicadores de capacidad, cambios, rechazos, excepciones que nosotros tenemos dentro de nuestros mismos procesos. La entrega a tiempo, frecuencia de cumplimiento, frecuencia de errores, adaptabilidad a los cambios y todas esas características que sin duda se dan. Flexibilidad es la adaptabilidad en los tiempos de entrega, en embarques, en cambios. Mejora continua es otra de las partes muy importantes dentro de nuestro mismo proceso, como es el conocimiento de su plan. Cuando nosotros les enviamos las cédulas de abastecimiento, ahí es donde nosotros vamos a estar vinculando todas esas características que tenemos con nuestros proveedores. El precio, el adecuado, ha tenido variaciones. ¿Por qué? La clasificación de los componentes de los compradores es muy importante, es la satisfacción de los diseñadores, otras variables de medición, además del precio. Y la certificación de los proveedores, certificando proveedores, se refiere a la capacidad de los procesos y al compromiso que tenemos hacia la mejora continua. Se fijan cómo ya son características que tenemos totalmente allegadas y totalmente vinculadas dentro de un proceso totalmente productivo, dentro de un proceso totalmente generado bajo las mismas características que nosotros estamos teniendo en nuestras operaciones. Ahora vamos a ver esa parte que veíamos en el momento de evaluar a nuestros proveedores, que es la parte de encuestas. Nos pueden ofrecer que un entendimiento en relación al posicionamiento de la organización dentro de un mercado asociado a la calidad. Pero por otra parte es un análisis de las situaciones de los usuarios con respecto a los costos y a la utilidad del producto a lo largo de un ciclo de vida. ¿Se fijan cómo estas ya son dos características muy importantes que dentro de una encuesta lo que podemos sacar? La información que realmente nos da una encuesta y que sin duda nos va a dar esa parte esencial. Ahora vamos a pasar a la siguiente lámina donde tenemos la calidad en el desempeño de las entregas. Esa calidad que sin duda se va a estar dando como una misma necesidad de nuestros clientes. La calidad en la entrega y en el servicio influencia en la percepción del cliente, la percepción que el cliente tiene hacia la calidad. La entrega y el servicio se monitorean cuando un producto se hace disponible a clientes potenciales. Esos clientes que nos van a dar más, esos clientes que sin duda nos van a generar esa esencialidad de nuestro producto. La retroalimentación obtenida del desempeño de las encuestas ayudará a las entregas y a los servicios exitosos. Esas encuestas, ¿el cliente estuvo bien? ¿El cliente se le dio todo lo necesario? ¿El cliente realmente estuvo satisfecho? Y la percepción del cliente puede dividirse en tres fases. ¿Cuáles son las tres fases? Antes de la compra, en el punto de la compra y después de la compra. Vean cómo son dos características en las cuales vamos a estar influenciando nuestra nueva utilidad dentro de la misma organización. Ahora bien, ya entramos a esa parte fundamental, ya evaluamos al cliente, ahora vamos a ver lo que es la parte de garantía de calidad. La garantía de calidad, como lo vemos en la siguiente lámina, es una forma de asegurar que el producto o servicio satisface el uso que se le dará al cambio de un cierto nivel de pago. Si ellos están pagando más por un servicio, tenemos que encontrar ese plus que le estamos dando. Existen dos garantías implícitas desde un punto de vista de venta.
Vamos a ver, en general, es decir, que el producto está listo para su uso. Y la otra es la especial, es decir, el producto cumple con las condiciones específicas para lo cual fue adquirido. Ya son dos partes muy fundamentales en las cuales vemos las garantías de calidad. Y también si se ofrece una garantía hay que honrar el compromiso. El compromiso es algo que sí vamos a estar generando y es algo que sí vamos a estar visualizando como una parte esencial de nuestro producto. Ahora bien, vamos a ver en la siguiente lámina donde ya vamos a ver la evaluación del desempeño de las operaciones productivas. Una parte muy esencial para lo que es nuestro control de operaciones. Ahora bien, ¿cómo vamos a estar evaluando estas actividades productivas? De alguna manera es la manera más efectiva de medir el desempeño, es comparando el desempeño actual con los resultados esperados. Aquí es donde ya hacemos una hegemonía de nuestras acciones. La hegemonía se va en función de lo que hoy estoy haciendo y en lo que hoy tenía yo que estar realizando de acuerdo a lo que teníamos esperado. Un punto fundamental es haber acordado previamente por ambas partes los requerimientos. Esa es la parte importante de la filosofía cliente-proveedor. ¿Qué necesitas? ¿Qué te estoy dando? Entonces ahora sí podemos evaluar un desempeño, podemos evaluar una característica, podemos evaluar una necesidad. Y eso es sin duda una evaluación del desempeño. Vamos a ver cómo de alguna manera se puede ver ese tipo de reportes de evaluación. En la siguiente lámina vemos la evaluación del desempeño y vemos que tenemos una parte de medición y una parte de reporte. Primero, conformidad del plan de requerimiento de compras para la producción. Eso se puede evaluar semanalmente. Esto es un ejemplo solamente en el cual podemos emitir ese tipo de reportes. Sin duda, estos reportes se pueden ir generando como una característica esencial. Sin embargo, esas características las tenemos que ir involucrando como una necesidad que nosotros tenemos hacia nuestros productos. Utilización de la capacidad semanal, utilización de los recursos críticos diario, desempeño de las entregas diario, eso no puede ser semanal, eso puede ser diario, debe ser diario. Producción actual contra el desempeño del requerimiento de materiales debe ser semanal y el desempeño del inventario o el backlog, o sea, eso que tenemos retrasado, que de alguna manera estamos entendiendo. Esos son los reportes de desempeño que debemos de tener en nuestras operaciones. ¿Y cuáles son las fuentes de información y requerimientos? Primero, tenemos los paquetes de información que nosotros tenemos del piso hacia las operaciones. En la lámina siguiente es donde podemos ver esas partes de fuentes de información y requerimientos. Primero, la información necesaria para desarrollar las operaciones en el piso es proporcionada por paquetes de información al piso. Es paquetes en el cual nosotros vamos a poder hacer nuestras operaciones y entonces, ahora sí, teniendo ese paquete de información, nos vamos a la operación misma. Estamos evaluando y estamos viendo que en respuesta a los reportes de retroalimentación y el estado de las órdenes sirven para monitorear ¿qué? Vamos a monitorear el estado de la orden, las recepciones, las liberaciones de material, las condiciones de los reportes y ahora sí vamos a un proceso de mejora continua, que es la retroalimentación del mismo producto en función de las desviaciones que nosotros hemos estado revisando dentro de nuestro proceso. Ahora vamos a ver cómo vamos a recolectar esa información. Se requiere tomar decisiones para poder hacer la recolección de información de manera efectiva. Dos partes importantes. Uno, el manejo en línea contra métodos manuales. Manejo en línea que sean métodos automáticos. Hay muchas empresas que hoy en día dentro de sus líneas productivas tienen cómo va la producción. Y esa producción se va comparando continuamente, día a día, momento a momento, de cómo se está revisando. Y la otra es el tiempo real contra reportes periódicos. Para muchas empresas, dependiendo del proceso que se tiene, si se tiene un proceso continuo, es bien importante que de alguna manera vayan definiendo qué es lo que necesita. Puede ser que no necesiten un reporte en tiempo real, necesitan un reporte a lo mejor cada turno de trabajo, un reporte diario, pero esa es una periodicidad. Entonces tenemos que entender de qué manera vamos a estar recolectando esa información. Vamos a ver en la siguiente lámina los reportes típicos. La siguiente información debe estar disponible en forma de reportes, menos recomendable o en tiempo real, más útil sobre la base periódica. Fíjense bien, el primero es el estado de las órdenes abiertas.
Si las órdenes abiertas las tenemos al día o en el momento, en tiempo real, es muy bueno. Si no es en tiempo real, no es tan malo. Simplemente tenemos que ver qué periodicidad vamos a necesitar. Estado de las órdenes no liberadas. ¿Cuáles nos falta por liberar? Esa es parte de la planeación, ¿verdad? Esa es parte de un desempeño muy importante. Lista de despacho o reporte sobre la prioridad del programa. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que va? Muchas veces ahí sí es importante el tiempo real. Porque yo estoy trabajando en esta línea de producción y necesito saber qué es lo que sigue. Entradas y salidas por departamento. Reportes de excepción. Esas partes excepcionales, esas partes que nos hacen reprogramar nuestra producción. Esas son muy, muy importantes. Y por último son los reportes resumidos del desempeño. ¿Cómo sucede toda esta parte? ¿Cómo se va dando esa integración de la misma información? Ahora vamos a ver en la siguiente lámina lo que es la misma integridad de la información. Los datos deben de ser de manera confiable los eventos y las condiciones actuales. Y por otra parte, ser procesados a la brevedad posible. No podemos esperar mucho tiempo. Evitando demoras. Ser transferidas sin perder confiabilidad. Esto es, que sean unos reportes que sean fieles, que sean confiables, que realmente nos permitan tener esa característica por la cual sí necesitamos tener nuestro proceso bien controlado. En la siguiente lámina vamos a ver lo que son las características de los ambientes productivos. Tenemos las características de taller, las características de la producción continua. Esas son las dos tipos de características. Y vamos a ver que, por ejemplo, para estrategia es hacer un pedido y por otra parte es hacer un inventario. Por volúmenes, por una parte son bajos por pedido y son altos por inventario. Lo que es el patrón de la demanda es irregular y es más consistente en la parte de cuando tenemos producción ya lote por lote. Los objetivos del tamaño del lote depende mucho de los pedidos para cuando es por taller y de los trabajos hacia adelante es el tamaño del lote, es uno solo, es un lote estándar. Y así tenemos cierto tipo de características que de alguna manera van a ir integrando todo ese proceso y realmente tenemos que diferenciar esa parte de la producción continua y la producción que tenemos en el taller. Una producción que puede ser por pedido, una producción que puede ser totalmente definida bajo ciertas características dentro de nuestro proceso. Ahora bien, vamos a ver el efecto y el tipo de producción sobre los requerimientos de la información. Los requerimientos de información, tenemos tiempo de entrega, para un taller son largos y para un proceso es corto. Tenemos de alguna manera materiales, órdenes individuales y al otro es por órdenes por lote. Y también todas estas características también diferencian los dos tipos de procesos y los dos tipos de características que tenemos que ver. Esa información siempre va a ser diferente, siempre va a ser una información que va a crear esa confiabilidad dentro del mismo proceso. Sin embargo, no dejemos atrás la parte esencial, la parte en la cual vamos a estar generando las nuevas características de proceso, vamos a estar generando las nuevas finalidades del mismo proceso y, sin duda, estas dos características nos van a dar la confiabilidad del mismo proceso. Vamos a ver la parte de definición del centro de trabajo y del departamento. Ahora sí, vemos que una definición clara de lo que es un centro de trabajo y de lo que es un departamento dentro de una organización permite clarificar los objetivos y las mediciones llevadas a cabo. Ahora sí, el diseño del departamento sí nos va a dar pie a tener todas esas características por las cuales nosotros estamos votando, por las cuales nosotros vamos a ir entendiendo todas las funciones de nuestra organización. El departamento de barrenado, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, lo conforman primero 5 taladros y el segundo una parte que va a rebajar. ¿Se fijan cómo lo vamos ya diferenciando? Cómo cada departamento va teniendo un nivel de desempeño. Cómo cada departamento realmente nos va a entregar otra característica. Eso es muy importante y sin duda debemos de ver que existe esa parte dentro de los procesos de manufactura. Vemos en la siguiente lámina que son los procesos de manufactura y la definición de secuenciación. Ahora sí, ya vamos a tener un proceso secuencial. Nuestro control de operaciones dentro de nuestra fábrica va a ser un proceso secuencial. Tenemos que buscarlo. Y requiere contestar a estas preguntas. Son 3 preguntas muy importantes. ¿Qué centro de trabajo hará la producción primero? ¿Dónde vamos a hacer la producción? ¿Dónde vamos a ofrecer el servicio? Segundo, ¿qué tanto tiempo de preparación y de corrida se requiere para poder integrar ese trabajo? Y por último, tenemos qué herramental vamos a utilizar. Ya no nada más es definir cómo el herramental va a decirnos
la manera de hacer las cosas. No, tenemos que ver en qué centro de trabajo, quiénes lo van a hacer y bajo qué circunstancias y qué herramienta vamos a estar utilizando. Tenemos que tener de alguna manera una información de rutas. Vamos a verlo en la siguiente lámina, donde tenemos la información de las rutas y de los centros de trabajo. Primero, lo que es la información de las rutas. ¿Qué tipo de información necesitamos? Número de parte, secuencia de operación, centro de trabajo, descripción de la operación, tiempo de preparación y herramiental. Así sí vamos a poder construir una ruta. Así sí vamos a poder entender cuáles son esas fases de nuestro proceso. De esta manera vamos a poder integrar nuestro proceso en esa parte secuencial. Y por otra parte tenemos la información del centro de trabajo. Vamos a ver que necesitamos número del centro de trabajo, el nombre del centro de trabajo, el tiempo de cola, o sea, el tiempo de espera que va a tener el tiempo de trabajo, la información sobre capacidad, qué personal, qué máquinas, qué velocidades, etcétera, las cuales realmente nos van a ir integrando todas estas características. Y por otra parte tenemos la información que son la información de los costos. ¿Cuánto nos cuesta hacerlo aquí y cuánto nos cuesta hacerlo allá? Esas son partes muy, pero muy importantes que las cuales tenemos que ir comprendiendo para poder secuenciar por una parte lo que son las rutas y por otra parte ver que el centro de trabajo tenga las características para poder cumplir con esa ruta. Luego nos vamos con las órdenes abiertas, trabajo en proceso. La información de una orden abierta se forma ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tipo de información? Primero, los datos relevantes que vienen de la información de la liberación de la orden. ¿Qué tipo de datos? Esos datos de cuándo inicia la orden, qué es lo que vamos a hacer con esa orden. Otra información que viene del archivo de nuestro maestro de productos, como es el Bill of Material o la lista de materiales que nosotros tenemos de nuestra producción. Ahora sí, el control de operaciones se va viendo ya totalmente aterrizado en un trabajo en piso y que de alguna manera el desempeño lo tenemos que estar midiendo. La fecha de inicio y término, las cantidades terminadas y pendientes. Y por otra parte tenemos el reporte de información, el reporte de esta información se da cuando ¿qué? Bueno, pues cuando se termina cada operación, cuando existen largas demoras o tiempos de movimiento, cuando existen diferencias entre las cantidades y las distancias que estamos utilizando, y la última, la preparación que está terminada. ¿Se fijan cómo esto es algo ya una secuenciación, ya es una forma de trabajo? Ya tenemos que aterrizar todos esos conceptos que hemos visto de planeación, todos esos conceptos que hemos visto de almacenaje, etcétera, etcétera. Todos esos conceptos los tenemos que aterrizar en una forma de verlo. Y lo que es la lista de materiales, ese es lo que les decía, el Bill of Material, que de alguna manera tiene que estar totalmente estratificado. ¿Quién es el código padre? ¿Quién es el código hijo? Y de alguna manera lo vamos a ir integrando en la lámina que acabamos de ver, que es la lista de materiales. Tenemos que ir integrando esos niveles. Ahora bien, vamos a ver la siguiente lámina donde vemos la medición de la capacidad. Esta medición que sin duda va a ser muy importante para lo que es nuestro proceso. La capacidad disponible es una información requerida para la planeación y el control de los temas de producción. ¿Cuánto realmente puedo hacer? ¿Cuánto realmente está disponible? ¿Cuánto realmente podemos ofrecer a nuestros clientes? Y sin duda también quiere decir cuánto realmente tenemos que integrar de nuestro producto en nuestro proceso para poder saber que estas operaciones van a ser controladas. Por otra parte, tenemos la cantidad de la capacidad disponible que puede facilitar los cambios al programa y ofrecer retroalimentación a los sistemas de producción. ¿Sí? Los sistemas de producción que de alguna manera son totalmente inmiscuidos dentro de nuestro proceso. Realmente todo este ámbito de capacidad es un ámbito totalmente gerencial, totalmente de disponibilidad, totalmente de dirección hacia una empresa. No podemos estar inmiscuyendo otro tipo de información si no tenemos nosotros aquí en la cabeza y por medio de un documento cuál es la capacidad que nuestra empresa requiere. Todo esto tiene un porqué, todo esto tiene una necesidad, todo esto tiene una forma de poder entender y tomar decisiones dentro de nuestra misma organización. La capacidad potencial es el tiempo disponible por la utilización, por la eficiencia. Esto es muy, pero muy fácil de entender. Vamos a verlo cómo se entiende y esta es una parte esencial que nosotros tenemos que ver. Si nosotros tenemos una máquina que produce 100 piezas por minuto, en una hora esta máquina nos va a dar
100 piezas por minuto por 60 minutos que tiene una hora nos va a dar 6,000 piezas. Si nosotros consideramos una eficiencia al 100%, vamos a ver que son las mismas 6,000 piezas por minuto. Por hora, estas son piezas por hora, perdón. Estas son piezas por hora que nosotros vamos a tener. Pero si nosotros le damos una eficiencia del 50%, vamos a tener 3,000 piezas por hora. Y si nosotros, además, la utilización que tenemos es que nosotros requerimos que realmente nada más salgan 1,500 piezas por hora, entonces nuestra capacidad, de acuerdo a al último dato que tenemos de eficiencia, va a ser una capacidad al 50%. Porque dividimos esta parte por la capacidad que realmente tenemos. Esta es una parte que realmente sí debemos de entender, que realmente sí tenemos que estar inmiscuyendo dentro de nuestro proceso. Es una parte que debemos de estar visualizando continuamente dentro de nuestro control de operaciones. Por eso es tan importante esta parte de dirección básica. Lo que es el control de operaciones, que es el que realmente nos dice dónde sí y dónde no. Por otra parte, vemos la confiabilidad de los registros de inventario. Esa es otra parte de evaluación. Es otra parte en la cual vamos a estar integrando esas necesidades. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de datos no confiables. Punto número 1, pérdida de ventas, claro. No tenemos materiales. Punto número 2, ¿tenemos faltantes? Sí. Vamos a tener faltantes si no son confiables nuestros datos. ¿Excedentes? Sí, podemos comprar de más. ¿Qué tal si tenemos una diferencia positiva en nuestro inventario y seguimos comprando? Qué diferente, ¿verdad? Eso sí, va a costar dinero. Programas no cumplidos, claro, si nos faltan materiales, no va a haber cumplimiento del programa. Baja productividad, entregas tardías, que es una parte muy esencial. Las entregas tardías que no deben de darse. Expeditación excesiva, fletes en exceso, a lo mejor podemos estar pagando fletes innecesarios, altos, bajos y obsolescencia en inventarios, inventarios altos, inventarios bajos. Y si tenemos inventarios altos, ¿qué es lo que nos puede pasar? Pues simplemente vamos a tener materiales obsoletos. ¿Por qué? Porque nuestra empresa es cambiante. No puede ser una empresa en la cual nuestro producto nada más es este, ya no va a ser nunca un cambio. No, eso no se cree, eso no se siente. Realmente es una forma en la cual nosotros tenemos que tomar acciones para tener datos confiables y no tener problemas en el momento de tener una confiabilidad en el inventario. ¿Cuáles son la información clave en los registros de inventario? Primero, la descripción, el número de parte, el nombre de la parte, el inventario de seguridad, o sea, esa parte en la cual nos va a permitir que en lo que llega el siguiente, la reposición del inventario, no vamos a estar parando la producción, el costo, el rendimiento, el tiempo de entrega, grupo al que pertenece, si es una materia prima, si es un material de empaque, si es un material de semiterminado que se va a integrar al proceso, los ensambles en los que se usa, vida del anaquel. O sea, si es un ejemplo, por ejemplo, puede ser una empresa de productos perecederos. Entonces, en anaquel, por ejemplo, ciertos jugos nada más nos pueden aguantar un mes. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Si tenemos jugos para 2 meses, vamos a tener obsolescencia o desperdicio. Posibles sustituciones, proveedores y sus clasificaciones, unidad de medida, si son kilos, si son piezas, si son longitudes, etcétera, etcétera, etcétera. Vean que todo esto es bien importante y es información clave para tener un inventario confiable. Ahora bien, por otra parte vamos a ver lo que es la información clave en los registros de inventario, que esta información variable ¿qué considera? Las cantidades, considera cuántas se ordenaron, cuántas se recibieron, cuántas se liberaron, cuántas se asignaron y asignadas previamente por llamadas anteriores. Pero también las fechas de la orden, la recepción, la liberación, la asignación y todas esas características el inventario debe tener. Números de orden de embarque, producción, compra, cantidad disponible, identificación del lote y todo lo necesario para que nuestro inventario pueda tener una rastreabilidad. Rastreabilidad que sin duda es fundamental para poder controlar nuestras operaciones. Ahora bien, vamos a pasar a otras partes muy importantes, como es la verificación de los registros de inventario.
Existen dos métodos para el conteo del inventario. Uno es el conteo cíclico y el otro es el inventario periódico. ¿Qué significan estos dos? Miren, el conteo cíclico de alguna manera es un conteo en el que por medio de una clasificación del inventario, clasificación ABC, que regularmente las empresas la dedican por medio de los costos que tenemos de nuestros productos y por el volumen que estamos integrando, por eso tenemos que tener una interrelación de estos dos factores. Ese inventario cíclico es que se hace continuamente, ¿sí? Terminamos de hacer un producto y lo inventariamos o podemos tener un programa mensualizado en el que diariamente estamos inventariando un producto y ese es un inventario cíclico. Sin embargo, el inventario periódico generalmente se hace un conteo anual de todos los artículos o semestral o trimestral, pero de todos, ¿eh? No hay artículo que se escape de un inventario. Por eso es bien importante que de alguna manera estos inventarios se vayan viendo y la meta es tener 100% de confiabilidad del inventario para nuestros productos. Y es lo que les decía, en la siguiente lámina vemos la verificación, verificando los registros de inventario. La clasificación A, más o menos un 2% y tolerancia que permite valor un 100%, un 100 pesos, por ejemplo. Es un ejemplo este. Los B, los C y las tolerancias las especifica el usuario. Esto depende de cómo nosotros queremos controlar el producto y cómo nosotros queremos allegar el producto a ¿qué? A una función en la cual nuestro producto va a estar totalmente definido. De verdad vean cómo esas partes se van dando como parte de la variación. Y la variación de este inventario debe estar por debajo de una tolerancia que nosotros mismos marquemos. Los productos A los tenemos que tener súper bien controlados. Los productos B tienen que estar menos controlados y los C son a lo mejor los que nos cuestan menos y no necesitan ese tipo de control. Muy importante. Antes de pensar en un inventario, tenemos que pensar en el valor que debemos de tener en nuestro inventario. ¿Por qué? Porque este valor realmente sí va a estar afectando en nuestro sistema de resultados. Y que sin duda tenemos que ver que ese tipo de reportes son totalmente importantísimos. Vamos a ver en la siguiente lámina que el reporte de desempeño, ¿qué es lo que marca? Marca el cumplimiento del programa, los costos, la productividad, el tiempo ciclo, trabajo en proceso, el inventario y las medidas de calidad. Todos estos realmente sí están involucrados en ese proceso. Están involucrados en el proceso de control que nosotros tenemos de nuestra operación. Y vamos a revisar cada uno de ellos. Vemos el cumplimiento del programa, es de vital importancia para el servicio del cliente, el cumplir con el programa, que se cumplen con los compromisos que nosotros tenemos con nuestros clientes. Al no haber faltantes, se cumplen promesas, se evitan tiempos muertos y cambios innecesarios. Y por último, se mide el nivel de cumplimiento contra lo planeado. Si nosotros estábamos pensando planear 100 piezas para el cliente y le entregamos 100, ese es un compromiso que nosotros tenemos muy claro para nuestra organización. Sin embargo, vemos la siguiente parte, que es el reporte de desempeño. Los siguientes tipos de costos afectan al desempeño de las diferentes formas. Vamos a ver. Relevantes, los inherentes a las operaciones. Oportunidad, que incurren en no tener lo necesario. Ocultos, incurren sin tomar decisiones. O sea, esos de alguna manera no nos están dando mayor información. Los directos, materiales y mano de obra. Los indirectos, se cumplen sin asignar claramente lo que se especifica. Las energías, los incrementales, los marginales, los actuales, los estándares y los intangibles, son todos esos tipos de reportes de desempeño que nosotros tenemos que tener totalmente bien vinculados a nuestro proceso. No olvidemos que toda esta es una parte esencial en la parte de indicadores de desempeño. Y las variaciones de los costos, ¿qué incluyen? Vamos a ver qué incluyen esas variaciones de costos. Los vemos en la siguiente lámina. Los costos actuales por encima de los esperados. Ojo. Esto realmente nos puede ayudar o alentar a no tener un producto sumamente competitivo en nuestro mercado. Porque estos costos incrementales realmente están afectando a las utilidades y en algún momento estos costos van a tenerse que incluir dentro del costo del producto. Tenemos que tener mucho cuidado. Costos por debajo. Ahí hay una oportunidad de ofertar, hay una oportunidad de ver, hay una oportunidad de entender cómo podemos ir viendo nuestro inventario. Diferencias significativas entre los costos actuales y los estándar. No estamos controlando nuestras operaciones, ¿eh?
No estamos controlando nuestras operaciones. ¿Por qué? Porque se están saliendo dentro de lo que de alguna manera revisamos como estándar. Realmente vamos a estar visualizando que todos estos costos van a tener esa característica. Mucho ojo en no tener variaciones. Ahora vamos a ver qué pasa en las variaciones favorables en los costos. Tenemos que dentro del reporte de desempeño vamos a ver variaciones favorables. Número 1, los trabajadores pueden producir en menos tiempo que el esperado en base a los estándares. Bien, eso sí es una oportunidad. Esa es una oportunidad de ofrecer más producto, logrando rendimientos favorables. Aún así, vamos a tener buenos rendimientos. Ahora bien, la reducción del desperdicio e incremento del rendimiento. Si nosotros vemos el desperdicio y dentro del rendimiento, debemos de entender que es muy importante integrar los costos. Que es muy importante saber que todos los desempeños dentro de la misma organización se van a ir involucrando dentro de una nueva característica. Los precios de materias primas dentro de los procesos reducen los costos de adquisición y mejoran la productividad. Qué bien, mejoran la productividad, ¿verdad? Pero también existen desfavorables. Vamos a ver qué pasa con los desfavorables. Mayores costos de material causados por desperdicios anormales, la reducción del volumen, sustitución de materiales, mayores costos de mano de obra causados por retrabajos, la máquina no sirve, estamos teniendo muchos problemas y entonces sí, tenemos que ir integrando todas esas características esenciales de nuestros productos. Ahora bien, vamos a estar viendo que también existen mayores gastos en la planta causados ¿por qué? Por todo lo que afecta a la mano de obra. Estamos metiéndole más mano de obra al producto, estamos contratando más gente, el producto no es capaz de darnos toda esa característica para la cual fue diseñado. ¿Por qué? Porque nuestro proceso está siendo deficiente. Esas son de las cosas que tenemos que ser duros para no estar desfavorables. Vamos a ver en la siguiente lámina que son los factores que determinan cómo los costos generales de la planta pueden ser distribuidos. Fíjense bien, Mano de obra de preparación y producción, horas de máquina, costos directos de material, costos fijos y costos variables. Cuando nosotros sacamos el costo de un producto, tenemos que ver que dentro del costo, lo que más influye en el producto son los materiales. Después de los materiales, son aquellos costos absorbentes o los costos variables y fijos que nosotros ya tenemos. Si nosotros estamos depreciando maquinaria nueva, ojo, cuando iniciamos nuestro negocio, la depreciación de esa maquinaria pega y mucho. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el momento de hacer las compras. Pueden ser compras escalonadas, pueden ser compras totalmente dirigidas hacia un sector, pueden ser compras totalmente amarradas para poder entender ese reporte de desempeño. Pero también hay otro reporte de desempeño, vamos a ver el desperdicio. Es el material que está fuera de las especificaciones y de tal forma que no existe manera de reprocesarlo. Eso ya es un desperdicio. No lo podemos utilizar, sin embargo, cuando nosotros hicimos la inspección lo aceptamos. Retrabajo, reproceso para recuperar una pieza o artículo defectuoso. Posiblemente se ensució, entonces hay que limpiarlo. Posiblemente el torque de una tapa, hay que apretarlo. Pero eso cuesta, y cuestan horas y horas y horas. Para poder controlar nuestras operaciones tenemos que tener mucho cuidado en este tipo de problemas. Rendimiento. La proporción que existe entre lo que se obtiene como salida en relación a lo que se mete en un proceso es inherente al proceso, claro. Esa proporción, si entran 100, tienen que salir 100, pero si entran 100 y salen 90, ojo. Eso se ve mucho en lo que es un lapso de tiempo y tenemos que tener muchísimo cuidado para poder integrar estas operaciones en operaciones totalmente inherentes y en operaciones totalmente fuertes que tenemos que ir e integrar dentro de nuestro proceso productivo. Vamos a ver la parte de productividad. Ahora sí vemos la parte de productividad ya como una medición. Mide la utilización y la eficiencia de las personas y los equipos. Hay muchas formas de medir la productividad. Y vemos nuestra fórmula esencial, que es el tiempo de producción actual contra el tiempo programado. Muy fácil, es un cociente en el cual decimos, si nosotros teníamos que hacer 100 piezas en una hora e hicimos 120 piezas en una hora, tuvimos una productividad muy alta, 20% por arriba de lo esperado. Sin embargo, en el mismo ejemplo nosotros ocupamos 80 horas
de más, entonces estamos por debajo de un 80% negativo. Mucho ojo en ese tipo de cocientes. Y la eficiencia es la salida actual con la salida esperada. Esa se ve en piezas regularmente, la eficiencia. Y la otra se ve en tiempos. Sin embargo, no existe una restricción. Los autores como Maynard o autores como Niebel, que de alguna manera son autores que realmente nos llevan a los aspectos de productividad, realmente van a estar viendo que esas no son bases importantes. Lo importante es qué es lo que esperabas hacer y qué es lo que realmente hiciste. Eso es una parte de saber de la productividad. Ahora vamos a ver la parte de monitoreo del inventario. Una parte del desempeño muy, pero muy importante, ya que ahí ya se maneja el dinero que nosotros estamos invirtiendo en nuestro negocio. Y vemos que existen los sistemas de inventario perpetuo. Los registros indican la cantidad de un artículo que está en el almacén continuamente. Sistemas de revisión periódica, los que decíamos que revisamos cada 3 meses, cada 6 meses, cada año. Sistemas de revisión visual, el famoso semáforo tipo Kanban, que de alguna manera nos dice está en rojo, está en verde, está en amarillo, y es donde tenemos que ir recuperando esos inventarios. Y existen los sistemas de inventario de 4 paredes. Se registran entradas y salidas y se hacen en el momento de las entregas. Simplemente entra y no puede salir, sino por el mismo lugar por donde entró. Y entonces sí vamos viendo que registramos las entradas y registramos las salidas y tiene que tener un cuadre con lo que entró y lo que salió. Esos son sistemas muy, muy importantes. Ahora, ¿cómo vamos a definir los costos del inventario? Primero tenemos el sistema PEPS, que es primeras entradas, primeras salidas. El sistema WEBS, que es el sistema de últimas entradas, primeras salidas. Sistema de costo promedio. ¿Cuánto nos cuesta el inventario en promedio de cada uno de nuestros artículos? Sistema de costo estándar. Bueno, definimos un estándar y de acuerdo al artículo vamos a estar definiendo que eso es lo que nos cuesta. Sistema de costos de reposición. ¿En qué momento recuperamos el inventario? Y si lo recuperamos con un diferente precio, ese es el costo que vamos a estar viendo de nuestro inventario. Sistemas de costo actual. Es el costo actual del inventario. Nosotros ya teníamos un inventario, por ejemplo, de 50 lápices y ese inventario, hoy en día el lápiz subió y entonces se refresca el costo actual del mismo producto. Sistema de costo de valor agregado. Se usa en productos semiterminados. Es cuando nosotros de alguna manera estamos generando esa característica, estamos generando ese producto y lo mandamos al almacén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la reevaluación del costo. Ahora bien, ¿cómo de alguna manera se van determinando el costo del inventario? Eso lo podemos ver también en nuestro material. Hay ejemplos en nuestro material de apoyo donde vamos a ir viendo cómo vamos a determinar el costo del inventario y realmente es medir las cantidades que tenemos por el tipo o sistema de monitoreo del inventario. Costo promedio, costo estándar, costo actual, costo de reposición, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver lo que son las medidas de calidad. Estas medidas de calidad que sin duda ya nos van a dar ya una base de desempeño del producto. Primero, los reportes operacionales soportan la operación del día a día y el enfoque hacia el logro de la mejora. Y tenemos los reportes ejecutivos. ¿Cuáles son los reportes ejecutivos que de alguna manera nos indican el desempeño de nuestras operaciones? Es el resumen de lo que está en la compañía. Incluyen típicamente el resumen de la información de calidad, el resumen de quejas en campo, medidas financieras, identificación de áreas de mejora. Estas ya son reportes de la alta dirección, por la cual podemos decir que estamos integrando todo un proceso de reporteo para medir el desempeño de nuestras operaciones. ¿Se fijan cómo cada vez va siendo más importante ese tipo de monitoreo? Y vemos en la siguiente lámina lo que es el costeo de una orden en piso. Este costeo realmente va involucrado en la cantidad de material que estamos utilizando y va involucrado en la cantidad de producto que estamos sacando de esta área de trabajo, de esta línea de producción, ¿sí? Y vemos que el proceso de costeo, bueno, vemos algunas cuestiones. Por ejemplo, se cargan al proceso materiales, mano de obra y gastos. Tenemos una transacción de costos. Los sistemas manuales requieren más tiempo y personal. El reporteo de tiempo puede requerir equipo adicional, como son las pistolas, las famosas pistolas código de barras. Los sistemas computarizados ayudan a reducir el costo de las transacciones, claro. En lugar de generar papel, puede ser por pantallas y eso nos puede ayudar muchísimo. El costo por transacción debe ser considerado al establecer el proceso de métodos y recolección de información.
algo sí que es bien importante y la regla número 1 del inventario. Tenemos que asignar un registro informático, tiene que estar ligado a un registro físico. Si el registro físico no se hace el registro informático o viceversa, ojo, las diferencias de inventario van por ahí. Esas son las diferencias que de alguna manera vamos a ir entendiendo como una característica esencial de nuestro negocio. Un servicio al cliente deficiente, inventario en exceso, los reportes pueden ser tan sencillos como sea posible, eso sí. Siempre se va a solicitar eso, que sea un reporte muy sencillo. Y hay 4 tipos de costos que tenemos del inventario. Los de reparación, los de tener, los de faltantes y los de capacidad. Cuando nosotros tenemos un almacén y decimos que este almacén tiene una capacidad de 100 tarimas, ¿qué sucede cuando le metemos 200 tarimas? El costo de almacenaje y el costo del inventario tienen que bajar. ¿Por qué? Porque ahora estoy almacenando en la misma área, estoy almacenando más tarimas. Pero sin embargo, si lo mantenemos a niveles más bajos de su capacidad, lo que va a suceder es que todos aquellos artículos que están inventariados o que están dentro del inventario van a estar absorbiendo una mayor cantidad del costo, como es la renta, como son los equipos, como es todo lo que estamos manejando dentro de nuestra misma organización. Y la otra parte importante son la valoración de los activos, por eso decíamos de los almacenes, decíamos de las máquinas. Explica que también se usan los recursos en su totalidad, deben ser fijados por finanzas y manufactura, no hay más. Y se calculan al dividir los embarques anualizados a nivel costo entre los gastos de manufactura que incluyen el inventario, los recursos de producción, los recursos humanos y todo lo necesario para tener una variación en el costo. Entonces, si nosotros tenemos un costo estándar y tenemos un costo real, realmente esto lo que nos va a estar dando es una variabilidad. Y esa variabilidad se va a ver totalmente influida en los activos que nosotros estamos utilizando. Auditorías y reportes. ¿Qué es lo que las auditorías y reportes deben incluir? Las bases de datos interrelacionadas para la verificación, o sea, qué es lo que realmente estamos verificando, la reconciliación de errores que tenemos dentro de nuestro inventario y, de alguna manera, esas son las partes esenciales que debemos de estar viendo de nuestro negocio. La reconciliación de estos errores, completar una lista de verificación para los sistemas de planeación y control y, de alguna manera, todas estas características se van visualizando. Ahora bien, vamos a empezar a entrar a lo que es nuestro sistema que de alguna manera nos está dando el plus dentro del control de operaciones, que son las auditorías de calidad. Las auditorías de sistemas, cualquiera que afecte al producto final. Auditorías de productos reinspeccionados para validar su aceptación y la auditoría de arranque que lleva a cabo después de la implementación y antes de lo que es el embarque. Fíjense cómo de alguna manera todos estos sistemas se van interrelacionando dentro del ámbito general de nuestra empresa. Y es una parte fundamental de lo que es el mismo control de operaciones y que nos va a llevar a una característica esencial de nuestra organización. Esta característica esencial realmente se va a ver influida en todos aquellos aspectos en los cuales nuestro control de operaciones se va a ver totalmente afectado hacia la forma de manejar nuestras operaciones. Tengamos mucho cuidado en la forma de interpretar nuestros sistemas. La interpretación de los sistemas de operaciones, sin duda, nos van dando una característica para poder entender que nuestras operaciones van siendo operaciones totalmente lógicas y operaciones que nos van a dar esa característica por la cual vamos a ir integrando una necesidad de negocio y una necesidad que por medio de un departamento de ventas vamos a ir creando esa infraestructura dentro de las mismas operaciones. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es este tema de control de operaciones que realmente nos llevó muchas horas de trabajo y que sin duda nos va a dar esa claridad de las mismas operaciones. Vamos a comenzar con lo que es el sistema de planeación y control de la manufactura. En este sistema de planeación y control de la manufactura, realmente vamos a verlo inmiscuido en 3 niveles. Es el nivel de planeación de la alta gerencia,
el nivel de las operaciones de la gerencia y el nivel de las operaciones de la gerencia de ejecución, que sin duda esto nos va creando lo que es el proceso de planeación y control, que ya lo habíamos dicho muchas veces, es planear, ejecutar, medir y corregir. Son esas interrelaciones que realmente tenemos en lo que es la planeación del mismo negocio y lo que se le llama el business plan, que de alguna manera este business plan va a tener tres características muy fundamentales. El primero es la estrategia, el segundo son las utilidades y el tercero son los costos involucrados dentro de esta planeación. Sin embargo, hemos entendido que existe el MRP y el MPS, los cuales determinan la cantidad total de componentes y materiales requeridos, determinan el nivel mínimo requerido para la lista de materiales para fabricar los artículos y de alguna manera las fechas en que los componentes y materiales son requeridos. Esta es una parte fundamental. Sin embargo, también estuvimos revisando la parte de CRP, que es la capacidad que nosotros tenemos para poder hacer el producto que nosotros estamos requiriendo dentro de nuestro mismo control de operaciones. Y vemos que todo este tipo de situaciones de alguna manera nos están generando que el control de las actividades de producción, lo que es el PAC, el Production Activity Control, realmente se va totalmente interrelacionado para tener objetivos fundamentales como es comunicar los programas detallados al piso, resaltar los retrasos en el programa, programar la retroalimentación a los sistemas frontales y de alguna manera dentro de un sistema PAC el desempeño de manufactura se mide y retroalimenta y se proporciona para ayudar a identificar los problemas, proporcionar información de los estatus y monitorear los costos que tenemos dentro de nuestra planta. Después estuvimos viendo parte de lo que es la distribución de planta y la distribución de planta se utiliza y se debe tener gran importancia para lo que es la reducción de los costos, la reducción de los tiempos, incrementar la calidad y reducir los inventarios. Sin duda es cuando vemos que las consideraciones para esta distribución de plantas son desde los tiempos que tenemos de preparación, las distancias, las unidades de inventario, donde vamos a estar metiendo todas estas características como parte de la distribución de planta. Y vemos que existen diferentes tipos de distribución de planta, que son las enjauladas, las aisladas, la lineal y por centro de trabajo. Sin embargo, algo que también debemos de ver es que el diseño del piso dentro de nuestras operaciones se lleva a cabo ¿para qué? Para ofrecer flexibilidad al cliente, para ofrecer pequeños lotes de muestreo, para hacer pequeños lotes durante un lanzamiento, para fabricar productos únicos, para fabricar tres tipos de situaciones en los cuales se dan tres tipos de flujo. Estos tres tipos de flujo es el flujo continuo, el repetitivo y por lotes, que es algo que tenemos que estar visualizando dentro de un sistema de manufactura. Posteriormente estuvimos revisando la parte de lo que es un programa. Un programa define la secuencia y la asignación de tiempos para cada operación. Un programa detallado, ¿qué es lo que incluye? Incluye las restricciones de secuencia, incluye la secuencia de las operaciones, los tiempos estimados y la capacidad de los recursos. Y los objetivos de un programa es establecer las fechas de término, determinar los flujos y mantener una operación continua, que de alguna manera vemos que los planes de capacidad también son necesarios ¿para qué? Para ver que tengamos lo suficiente para hacer el programa y el nivel de backlogs que tenemos, que son las órdenes que tenemos en retraso, el nivel de las entregas, los niveles de salida y ver sin duda si realmente tenemos la capacidad de los materiales. Ahora vemos que existieron algunas técnicas para programar la producción, que son las técnicas de modelos mixtos, de base a ritmos de producción, sincrónico, de operaciones y de proyectos. Todo esto realmente se fue integrando en base a técnicas que estuvimos viendo como gráficos de Gantt y que de alguna manera se tiene una característica esencial dentro de la administración de nuestros productos. Ahora bien, también estuvimos viendo que dentro de nuestras operaciones vemos la administración de los cuellos de botella. ¿Cuáles son las acciones requeridas? Hay que identificar ese cuello de botella, mantenerlo trabajando bajo condiciones óptimas, porque así ya se generará otro cuello de botella. Solo demandar el trabajo que se puede, buscar maneras de mejorarlo y una vez corregido, se va a encontrar el siguiente cuello de botella. Y después vimos los elementos de tiempo de entrega, que son tan esenciales dentro de un control de operaciones. Estos elementos de tiempo de entrega se encuentran lo que es el tiempo de cola, el tiempo de preparación y cambios, el tiempo de corrida, el tiempo de espera y el tiempo de movimiento que nosotros tenemos de nuestros productos.
Realmente todos estos son situaciones muy, muy importantes en las cuales tenemos que estar influyendo dentro de nuestro mismo control de operaciones. También estuvimos revisando que existen dos tipos de mantenimiento, lo que es el mantenimiento preventivo y el mantenimiento predictivo. Los beneficios del mantenimiento son flexibilidad incrementada, se reduce el manejo de materiales y mejoras en el flujo del proceso. Estuvimos viendo también cómo debemos de estar controlando nuestro piso y también estuvimos viendo los problemas que tenemos en lo que es la generación del paquete de piso. ¿Qué es lo que contempla el paquete de piso? ¿Qué es lo que de alguna manera después lo llevamos a lo que es el control de las mismas operaciones? Bueno, pues son los dibujos de ingeniería, la información sobre los procesos, el número de la orden, la secuencia de operaciones, fechas de inicio y término, listas de surtimiento, instrucciones especiales, documentos de embarque, etcétera, etcétera, etcétera. Y de alguna manera todo este tipo de situaciones nos lleva a lo que son los sistemas de jalar y los sistemas de empujar, que de alguna manera estuvimos viendo que un sistema de jalar está enfocado al justo a tiempo, es una metodología de manufactura, jala el material de forma secuencial, controla el sistema de producción y utiliza el concepto Kanban en lo que es el sistema jalar. Y este sistema de alguna manera va involucrado a lo que son los sistemas de doble carta, que es parte del sistema Kanban, y que debemos de estar buscando lo que es los principios de la producción sincronizada, que sin duda estos principios van a irse viendo reflejados con una flexibilidad, donde vemos que esta flexibilidad se va a dar en función de la movilidad que tenemos de nuestros ciclos de operaciones, de los ritmos que estamos utilizando, la capacidad disponible y la sencillez que tengamos de nuestras operaciones. Sin duda, estas formas son muy importantes y también que de alguna manera estuvimos revisando la parte de nuestros proveedores. Proveedores que sin duda nos van a ir impulsando como una nueva esencia dentro de nuestro proceso productivo. Una esencia que nos va a permitir generar esas características como es la planeación de materiales, la programación de la producción, la ingeniería de diseño y vimos que existen ese tipo de herramientas como es el código de barras, como es el mismo fax, etcétera, etcétera, y a su vez herramientas que nos van a ayudar a los principios de almacenaje que tenemos dentro de nuestra empresa. Principios de almacenaje que sin duda deben de incluir lo que es la seguridad, el registro de transacciones como regla número 1 de almacenaje, el control de las autorizaciones, la automatización cuando los costos lo permiten, productos perecederos cuando suceden y seguimiento de lotes o control. Todo este tipo de situaciones nos lleva también a tener los métodos de transporte que vamos a estar vinculando los métodos en función a una necesidad del mismo producto. Y vemos que los métodos de transporte están los programas repetitivos, las cargas mezcladas, las rutas regulares, la consolidación de fletes, el almacenes locales y ensamble final o local del mismo producto. Ahora bien, vamos a ver lo que son, o estuvimos viendo lo que son las iniciativas de calidad. Y estas iniciativas nos dice que la calidad puede ser definida a través de 5 enfoques principales. Estos enfoques en donde dice que la calidad trasciende en un ideal, como una condición de excelencia. La calidad basada en el producto se hace por atributos del mismo producto, o sea, ya características del mismo producto. La calidad basada en el usuario está definida por la propiedad de uso, ¿sí? La calidad basada en la manufactura está definida por el cumplimiento de los requerimientos y la calidad basada en el valor se da por el grado de excelencia que nosotros tenemos de nuestro producto. Ahora bien, la parte de calidad total, que es enfocarse a las necesidades del cliente y la forma en que los sistemas se establecen para satisfacerlas de alguna manera. Una herramienta que sirve para entender las restricciones que tenemos de nuestro proceso, un enfoque de gestión que busca el éxito a largo plazo y que de alguna manera nos dice que la calidad puede ser predecible. Ahora bien, vemos que de alguna manera todos estos sistemas involucrados dentro del control de operaciones nos lleva a iniciativas de mejora continua. Y las preguntas que nos debemos hacer siempre que hagamos un sistema de mejora continua va a ser la siguiente: ¿a dónde voy? ¿A dónde camino? ¿A dónde quiero ir? ¿Cuáles son los puntos relevantes? ¿Quién es el responsable? ¿Qué recursos necesito para lograrlo? ¿Cómo le voy a hacer para lograrlo? ¿Qué tanto tiempo me tomará lograrlo? Si es relevante o no. Y de alguna manera, implantando la mejora continua, necesitamos 7 elementos esenciales, que es definir un equipo de trabajo, desarrollar un plan de acción, definir especificaciones y estándares, dar prioridad a los atributos,
definir los procesos de control y capacidad, medir el desempeño y hacerse responsable de ese proyecto en el cual nosotros estamos involucrados. Y son proyectos que de alguna manera nos van a dar esa flexibilidad, proyectos que nos van a dar ese resultado. Y esas herramientas de mejora continua, que no las dejemos atrás, que es parte de nuestro mismo control de operaciones. Los diagramas de afinidad, las matrices de prioridad, diagramas de árbol, diagramas de decisión, diagramas de flecha, diagrama de interrelación, diagramas Taguchi, la validación de errores, paros automáticos en línea y el benchmark, que son herramientas de mejora continua que sin duda nos va a dar esos elementos para poder ir integrando y tengamos en cuenta que todos esos métodos en los cuales tenemos los diagramas de pescado, por ejemplo, causa-efecto, que de alguna manera sí nos va a dar ese alcance, pues ese alcance lo debemos de encontrar en función de las mismas alternativas que tenemos para la formación de nuestra gente. Y esas alternativas sin duda se van a dar a través de la lectura, cintas de video, etcétera. Pero sin embargo también tenemos que tener 3 tipos de habilidades dentro de nuestra gente, que son las habilidades básicas, las técnicas y para la solución de problemas. Son habilidades que debemos de estar cumpliendo y habilidades que debemos de ir alcanzando en función de nuestro mismo producto, y técnicas como el justo a tiempo, mejora de los procesos. Vamos a ver cómo de alguna manera los beneficios que de alguna manera tenemos para incrementar o reducir los tiempos dentro de nuestros procesos. Y el proceso SMED, se vio el proceso de cambio, se vio la reducción de lotes, se vio cómo de alguna manera las ventajas que era el tener lotes pequeños, lotes grandes. Y todo esto es parte de un control de operaciones en donde vamos a estar definiendo la variabilidad, y sin duda el mismo control de operaciones nos va a dar esa necesidad de las herramientas que estamos eligiendo. Entonces, sin duda, este tema de control de operaciones es muy importante para nuestra organización. Es muy importante porque nos define cómo vamos a estar operando internamente en nuestro negocio y cómo vamos a ir encontrando esas ventajas competitivas dentro de nuestro negocio. No dejemos atrás todas esas técnicas que aprendimos. No dejemos atrás todas esas filosofías de almacenaje, todas esas filosofías de planeación, todas esas herramientas de mejora continua que nos están dando, y lo que estuvimos viendo en las últimas sesiones, lo que es ese control de la calidad de nuestros productos. Ese control que sin duda nos va a dar esa ventaja competitiva sobre nuestros competidores y nos va a dar esa ventaja de ir incrementando y de ir encontrando las mismas necesidades de nuestra empresa. Sin duda, no hay más forma. El control de operaciones es una parte de nuestro módulo de dirección básica, pero es una parte de nuestra forma de ser y una parte de poder encontrar esos objetivos organizacionales que nosotros tenemos. Realmente el control de operaciones es una forma de encontrar esos costos ocultos, es una forma de encontrar esas ventajas y es una forma de encontrar la operación de una empresa hacia un ambiente interno y hacia un ambiente externo. Espero que este tema de control de operaciones les haya servido muchísimo, porque sin duda esto es lo que nos va a ayudar para que en los siguientes temas que tengamos, como es plan de negocio, lo que es Balance Scorecard y lo que es la manufactura esbelta, que ya son herramientas totalmente dirigidas a nuestro negocio, son las situaciones en las que vamos a encontrar la excelencia, en las que vamos a encontrar empresas realmente de clase mundial. Cualquier duda o comentario lo podemos ver en nuestros foros de asesoría. Sin embargo, en su material de control de operaciones y en los materiales que hemos tenido en nuestro módulo, son aquellos en los que vamos a ir encontrando esas características. Y sin duda, este es uno de los temas más importantes de este módulo, en el cual le dedicamos muchísimo tiempo, pero considero que valió la pena. Muchísimas gracias y nos vemos en otra sesión revisando ya otros temas y dando conclusión a este tema de control de operaciones. Muchísimas gracias y nos vemos después.